Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las retenciones en las facturas, qué autónomos están obligados a facturar y todas las claves necesarias para hacerlo correctamente. Y sí, amigos, este es un vídeo de la serie de Gestorum, la gestoría online líder en España, con más de 50 profesionales especialistas en absolutamente todos los epígrafes, todos los sistemas de tributación, porque tienen miles de clientes en España y que además cuentan con una de las mejores plataformas pues, para ahorrarte tiempo, para hacer esto de la contabilidad algo más sencillo y que al final pues, puedas dedicar más tiempo a lo importante, que no es otra cosa que tu negocio. Así que ya sabes, Gestorum, gestoría online, consúltales y di que vas de mi parte, que algún descuentillo te harán en esos primeros meses. Así que ya sabéis, esta información te la ofrece Gestorum. Vamos con ella. Vamos a ver quién tiene que retener en las facturas, qué retención tiene que hacer y sobre todo qué autónomos son los que están obligados a retener. Y como decíamos, nos habremos encontrado alguna vez facturas que tienen retención. Además de la base imponible, además del IVA, tienen retención. Bueno, pues esas facturas son las que hacen cierta parte del colectivo de los autónomos. Y te preguntarás, ¿qué tipos de autónomos tienen obligación de retener en las facturas? Pues estamos hablando de los autónomos profesionales. Estos autónomos están obligados, cada vez que facturan, a retener en esa factura. Estamos hablando cuando facturan a otros profesionales o a otras empresas. En ese caso, están obligados a retener. Entonces, ¿qué es esto de la obligación de tener que retener en las facturas? Pues es que la retención en las facturas es una obligación fiscal que tienen algunos autónomos, algunos profesionales, que cuando facturan a otros profesionales o a otras empresas están obligados a retener una cantidad de esas facturas que van a cobrar de sus clientes para, bueno, pues que esos clientes, ya os digo, autónomos o empresas, ese dinero estén obligados a ingresarlo en la agencia tributaria en nombre de esos autónomos o profesionales obligados a la retención en su facturación. Y debemos recordar que esta retención no es otra cosa que un adelanto o una retención del IRPF, como pasaría en una estimación directa en la parte trimestral o en unos módulos también en cada trimestre con ese 131. Es un dinero que se paga a cuenta, que después se saca en la declaración de la renta y calculando ya el importe total de IRPF a pagar, pues se le restan esas retenciones y en ese momento nos sale la declaración de la renta a pagar o a devolver. Así que estamos hablando de un adelanto de impuestos. Pero claro, estamos hablando de un adelanto de impuestos no sobre el beneficio, como en la estimación directa. Tenemos los ingresos menos gastos deducibles, nos queda ese beneficio operativo y sobre ese beneficio operativo al trimestre retenemos un 20%. Aquí estamos reteniendo en cada factura que emitimos, sin tener en cuenta los costes. Bueno, además estamos obligando a la otra parte, a la que le emitimos esa factura con retención, le estamos obligando a ingresar esa retención a tu nombre, a nombre del autónomo que tiene que retener, en la agencia tributaria. ¿Y cuántos autónomos están obligados a realizar esta retención? Bueno, pues no hay datos o no nos dan datos muy exactos, pero podríamos estar hablando de entre un 15 y un 20% de todos los autónomos. En este caso son siempre autónomos y profesionales liberales que, como te decía, pues por su epígrafe están obligados a retener en la facturación a otros profesionales o a otras empresas. Están obligados a aplicar retención en las facturas. ¿Y cuáles son las actividades y los profesionales que están obligados a retener cuando facturan? Vamos con ello. Estaríamos hablando de actividades como profesionales del ámbito jurídico, abogados, procuradores, notarios. Estamos hablando de profesionales sanitarios, médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Hablamos de artistas y creadores, actores, músicos, escritores, asesores y consultores, asesores fiscales, contables, consultores de empresa, administradores de fincas. También hablamos de educadores y formadores, que son, bueno, pues eso, profesores, educadores particulares, este tipo de autónomo, de profesional, está obligado a retener en sus facturas. Todo esto está regulado en la ley del IRPF, en ese reglamento de retenciones.
¿Y cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para aplicar esas retenciones en las facturas? Bueno, pues lo primero, nuestra naturaleza de actividad debe estar considerada en el ámbito profesional según esa clasificación hecha por Hacienda. Segundo, el tipo de cliente. Para aplicar retención, nuestro cliente tiene que ser un autónomo, otro profesional o una empresa. No vamos a aplicar retención a un cliente final, a un particular. Es importante conocer la legislación vigente para saber qué porcentaje tenemos que retener, porque esto va a depender de la naturaleza de la actividad, en algunos casos del estado fiscal del autónomo y, por ejemplo, un tema evidente es que el autónomo nuevo va a tener, durante los 2 primeros años, va a tener que retener al 7% para después pasar a retener al 15%. Como veis, muy importante tener ese asesoramiento que lo vais a obtener con Gestorum, la gestoría online que te va a asesorar en todo momento de cuál es el tipo que tienes que utilizar para esas retenciones. Además que en Gestorum te van a dar una aplicación de facturación que ya va a tener todo eso en cuenta y que además está perfectamente preparada para todas esas nuevas obligaciones de facturación que nos vienen ahora, como es el Verifactu o como será esa factura electrónica. Así que ya sabes, Gestorum, gestoría online líder en España. Y no te olvides de decir que vas de mi parte. Vamos con un ejemplo de retención en la facturación y de esos tipos de retención. Imaginemos un abogado que factura a una empresa de servicios legales, por ejemplo. Bueno, pues el importe de la factura sin IVA, la vamos a poner sencillita, 1.000 euros. La retención, 15%. Retención, por favor, sobre la base imponible. No lo hagamos sobre el resultado final de la factura sin retención, sino sobre la base imponible. 15%. Total a recibir, bueno, pues tendríamos 1.000 menos 150 euros. Bien, tenemos que tener en cuenta que en muchas actividades tenemos IVA. El IVA se calcula, muy importante, sobre la base imponible. Con lo que si tuviéramos IVA, tendríamos 1.000 euros de base imponible, tendríamos menos 150 de retención porque estamos reteniendo el 15%, más 21% de IVA, que serían 210 euros. Pues al final nos saldrían 1.060 euros, que sería la diferencia entre la parte negativa de la retención y la parte positiva del IVA. Importante, retenciones comunes, 7% aplicable durante los primeros 3 años de actividad, 2 años enteros y la parte del año en el que hayamos empezado para esos autónomos y profesionales. 15% para el resto de autónomos y profesionales que ya lleven más de 3 años de actividad. ¿Y cuáles son las obligaciones trimestrales de todos estos colectivos o de estos profesionales y autónomos que están obligados a retener en la factura? Y uno podría pensar, pues están exentos de presentar ese modelo 130 de retenciones, porque ya estamos reteniendo en la factura. Bueno, esto es así en algunos casos. En otros siguen teniendo la obligación de presentar el modelo 130 de manera trimestral. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de cómo se haya repartido esa facturación entre particulares y profesionales. Y lo que dice la norma es que están sujetos a retención cuando menos del 70% de sus ingresos hayan sido objeto de retención, cuando menos del 70% de nuestras facturas hayan ido hacia esos otros profesionales, otros autónomos u otras empresas. Así que en el caso de que hayamos tenido más del 30% de ventas a particulares, en ese caso también tendremos que hacer este modelo 130 mensual. Y después el modelo 111 si nos corresponde. Fijaos que aquí es donde van a declarar el profesional o la empresa que ha recibido una factura de estos profesionales o autónomos que tienen que retener. Aquí en el 111 es donde van a declarar esas retenciones de los profesionales. Si nosotros solo emitimos facturas a profesionales, pues no tendremos que presentar el 111 porque no habrá nada que presentar en ese modelo. Pero si además de facturar con retención a otros autónomos y empresas, a algún profesional nos factura a nosotros, pues tendremos la obligación de esa retención ingresarla en Hacienda a través del 111 trimestral. ¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la retención en las facturas? Como ventaja, bueno, pues estamos simplificando la declaración anual de la renta, porque al final claramente tenemos ya todo eso que hemos retenido factura a factura y se ha ido acumulando en la declaración de la renta. También es verdad que cuando hablamos de estimación simplificada o de módulos, pues cada trimestre también sabemos ya que hemos adelantado un dinero de IRPF.
¿Tiene menos riesgo de acumulación de impuestos? Sí, porque cada vez que nos entra un dinero es un dinero que ya ha retenido para impuestos. Cuando hablamos de las declaraciones trimestrales, bueno, se acumulan 3 meses en los que vamos a ir acumulando esa retención que tenemos que pagar en un momento dado y bueno, pues podemos tener en ese momento tensiones de tesorería y que se nos complique el pago de ese impuesto. Aquí, cada vez que facturamos, se está produciendo ya esa retención. Y bueno, pues facilita también el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sobre todo si más del 70% de nuestra facturación es a empresas y autónomos, pues nos evitamos ese 130, 131 de manera trimestral y además pues lo que estamos haciendo es prepagar esas retenciones en cada factura que estamos cobrando. Ya nos han quitado de esa factura la parte que va a retención de impuestos. ¿Inconvenientes? Bueno, pues el más claro es la reducción de los ingresos inmediatos. Y es que en el momento que hacemos una factura ya estamos perdiendo parte de nuestro dinero. No lo estamos pagando la retención el mismo día que facturamos y no pues 3 meses más tarde, adelantándolo o finalmente pagándolo en la declaración de la renta. ¿Posible complejidad en la gestión fiscal? Sí, con el tema de los porcentajes. Tenemos que tener muchísimo cuidado con efectivamente estar facturando más del 70% a otros profesionales, autónomos o empresas, porque si no, también vamos a tener la complicación de hacer esa retención trimestral a través del 130. Y luego, bueno, pues que tenemos esa dependencia con los clientes, porque esos clientes pues tienen que hacer el ingreso de nuestro IRPF en Hacienda, que cumplan con esa obligación, que cuadre lo que hemos declarado uno y otro. Bueno, pues añade un pelín más de complejidad y de dependencia del cliente. ¿Y cuál es el futuro del sistema de retención en la facturación? Bueno, pues no se sabe, pero sí que es verdad que con las nuevas obligaciones de facturación, por ejemplo, con la nueva obligación Verifactu, ya va a ser muy difícil, porque todo esto al final se pone en marcha para garantizar que a esos profesionales liberales, esos autónomos con obligación de retención, pagaban parte del IRPF en el momento que cobraban el dinero, porque después, pues en muchos casos, no se podía llegar a cobrar ese IRPF y, bueno, pues esa medida hacía que Hacienda garantizara que según alguien facturaba ya tenía esa retención, bueno, en sus arcas o ya la iba a tener gracias a todo ese equipo de recaudadores, de empresas y otros autónomos que recaudaban esa retención para ingresarla en la agencia tributaria. Bueno, pues esto ya parece que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando estemos obligados a ese Verifactu, a esa facturación electrónica después, que lo que va a hacer es tener perfectamente reglado lo que se factura y además, en el caso de Verifactu, un sistema para que la otra parte pueda verificar que esa factura está siendo declarada, con lo que después pues esa factura pagará impuestos. ¿Qué pasará con este sistema? Pues, como te digo, todos estos cambios requerirán un cierto consenso político y, bueno, pues ya veremos si en el futuro se elimina este sistema de retención en las facturas o se universaliza, que nunca podemos saber si al final pues absolutamente todos los autónomos se les hace retener en la factura y son las empresas las que tienen que ir recaudando esos fondos para ingresarlos en la agencia tributaria. O directamente hacemos desaparecer este caso específico concreto para este tipo especial de autónomos que son los autónomos profesionales, que son una distinción de epígrafes que tiene la agencia tributaria. Bueno, pues veremos hacia dónde va esto de la retención en las facturas. Así que, en conclusión, ¿quién tiene que retener en las facturas? Pues esos autónomos que tengan su epígrafe dentro de los obligados a retener, que estamos hablando de que si eres un nuevo autónomo retendrás un 7, si ya llevas más de 3 años retendrás un 15, cada vez que factures. Importante, retenemos sobre la facturación, que no es lo mismo que retener sobre el beneficio operativo. Recuerda, facturación menos gastos deducibles, nos queda un beneficio neto sobre el que cada trimestre la estimación directa retiene un 20%. Y los módulos, a través del modelo 131, lo que cada módulo defina. En este caso, directamente sobre lo que se factura, estamos reteniendo un 7% o un 15%. Bueno, pues es un sistema especial para estos autónomos profesionales, obliga a esa retención y obliga, al contrario, a ingresar esa retención en las arcas de la agencia tributaria en nombre de ese profesional que nos está facturando.
Así que espero que haya quedado claro quiénes están obligados a aplicar esa retención, pero si tenéis dudas, ya sabéis, Gestorum, la gestoría online líder en España, os puede asesorar, os va a ayudar con estas obligaciones, os va a poner incluso una plataforma de facturación que ya tiene todas esas cosas en cuenta, que además va a cumplir con todos los requisitos de Verifactu cuando se ponga en funcionamiento, y el día de mañana también con esa facturación electrónica. Así que si no queréis problemas, Gestorum, y oye, decid que vais de mi parte, que algún descuento os hará. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es, bueno, pues seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen el mundo del autónomo, de la sociedad limitada, de los impuestos, de las cotizaciones, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.